Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Dseto y bueno, hoy estamos de nuevo en Spellforce 3, como podéis comprobar. Nos habíamos quedado justo aquí en la entrada de Mulandir, la ciudad perdida que estábamos buscando para encontrar una cura para el hervor de sangre. Sabéis, esa enfermedad que se está expandiendo por los reinos de este maravilloso juego, y esta zona es preciosa, simplemente preciosa. Así que bueno, estoy grabando esto el día siguiente de grabar el anterior vídeo, así que me acuerdo de todo y ya le estoy volviendo a pillar un poco el truco a Spellforce 3. Tengo que volver a pillarle el truco ahora a la gestión de ciudades, que es la otra parte del gameplay que no he vuelto a jugar después de Navidades. Solo hemos jugado la parte de roleplay en el anterior vídeo. Así que bueno, vamos a ello. Tenemos que subirle un nivel a Isgrim, a nuestro enano, por supuesto. Y creo que lo interesante sería subir... Ah, tiene atributo, no tiene punto de habilidad, de acuerdo. Vale, ¿qué le podríamos poner? Quiero decir, ¿qué armas le vendrían bien? Le vendría bien... Hostia, es una de fuerza, tío. Buah, cojonuda. Porque es que le puedes poner así el hacha de 2 manos y le queda increíble, tío. Vale, queda brutal. En fin, chicos, que antes de comenzar, como siempre digo, muchas gracias por estar en el canal otro día más. Muchas gracias por pasaros por el canal otro día más, por dejar echar aquí un ratillo conmigo, tomar un café, jugar un ratillo a Spellforce 3, ver qué pasa, la trama, esas cosas. Espero que estéis muy bien, como os digo. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por esos likes, comentarios, suscripciones y todas esas cosas tan guays que hacéis vosotros. Y bueno, vamos a seguir avanzando, que me enrollo y no avanzamos. Y nos queda mucho juego por delante, espero. Wow, la zona es espectacular, de verdad. Alright, why not? Aquí un señor. ¿Este quién es? ¿Quién es este señor? Do you see that? Can you hear us? I'm sorry, but we don't understand. We... Quaslan. Zaladar? Punara Yuganza. Zawayetu Kwanlar. Este debe ser uno de los que vivían un curador, ¿no? Un protector. Zanladar? Fascinating. You Sí, speak their fascinante, tongue? pero... A bit. I've never used it in an actual conversation, though. I still can't believe this is happening. We're talking to a living shaper. ¿Esto es un moldeador? ¿Crees que So esto es you un think moldeador? this is actually the spirit of a shaper? It's not a spirit, Tahar. This man, he's neither dead nor undead nor alive. It's almost something like an ethereal Es muy puppet interesante string la is historia de keeping este his life Spellforce force 3, in mola place. muchísimo, tío. Not enough for him to die, yet not enough for him to be truly alive. Fascinante. That's fascinating. Well, not what I'd call it, but yeah, I guess. So, what did he say? I don't think he was talking to us. He's not even entirely aware of our presence. I think he's gone completely insane. Interesting. No es que podamos hacer mucho. Well, he doesn't seem a threat. I suggest we keep on exploring first and maybe come back to him later. There's not much we can do for him now. Feels strange to do that, but I guess you're right. We need to find that nexus first. Tenemos que encontrar Lead the el way, nexo, eso es Tahar. cierto. Bueno, no podemos hacer mucho más por este hombre. Vamos a activar la piedra. Porque sabéis que estas piedras, si nos matan a los héroes y tal, pues podemos volver aquí y revivir. Vale, por allí hay muertos, parece. ¿Por aquí podemos pasar? Sí. Ya tenemos nuestra espada élfica, nuestro espadón a 2 manos. Another ghost. Oh, vale. Este parece más chungo. Pero no se puede hacer nada con él, ¿no? No se puede hablar con él ni nada. No. No parece que se pueda hacer mucho por él. Vamos para abajo. Tenemos que bajar. Es una ciudad entera. O sea, enorme, además. Está totalmente abandonada. Aquí hay un río. Un golem. Whatever's necessary. Cuidadito con el golem, que estos bichos apretan. La bola de fuego quizás es no lo más indicado. Vale, Tahar lo vamos a utilizar para sanar aquí. Perfecto. Tercera cabeza. Ojo tercero. Guau, cómo aprieta el golem, aprieta muchísimo, chicos. Hostia, necesitamos una poción de sanación aquí a Iskin. Ya. Y sana ahí, Tahar. Perfecto, magnífico. Buf, cómo ha apretado el golem. Vamos a ver qué tiene. Parte de un golem de fuego. Vale.
Me imagino que podremos hacer algo con ello, algún tipo de crafteable o algo así, puede ser. No lo sé, el juego es de estrategia se supone, pero tiene muchas partes de roleplay y eso me gusta. Está muy bien realmente que las tenga. Hace la fusión perfecta en ese sentido. Vale, por aquí deberíamos llegar al punto de misión. Ahí había otro golem, pero he preferido saltármelo. Ajá, aquí hay una barrera. Me recuerda un poco a la arquitectura Protoss de StarCraft, ¿verdad? Ah, yeah. Do you see that overgrown building? Vale. That's the Nexus. Nihos hammer. It looks just like on the stone carvings. Seems to be protected by some kind of barrier, though. How do we get past? Excellent question. I doubt we can banish that barrier by force. Maybe... Huh, yeah. The ghost. He might know something. Worth a try, I suppose. Let's head back. Muy bien, pues vamos a volver aquí, que es donde estaba el primer fantasma con el que nos encontramos, porque si recordáis, aquí había otro. O sea que cuidadito. Doing what? Digging up bones, dusting off trinkets. I honestly always thought archaeology was just a hobby for the nobles with too much money. Well, it is, in a way. And I'd have to lie to you if I told you my life's been particularly easy. Especially during the Mage Wars. Yeah, I guess. Did you ever think of going elsewhere? Calais? Undead. Lots of them. How did they get here? Ah, mira, sí, hay no muertos. Claro, los que hemos visto antes que he dicho. Aquí hay necrófagos y tal. Pues aquí los tenéis. A ver si tira la bola de fuego. Buah, los efectos mágicos molan muchísimo. A ver, que no es mucha tela, ¿sabes? Lo que hay que matar aquí, pero bueno. Vale, ahí caen. Hace mucho daño esta señora, ¿eh? Ah, mira, aquí hay más. Vamos a hacer una cosa. Retiraos. Y que Isgrim les tire una bola de fuego. Eso es. A ver, los héroes reparten en este juego lo que no está escrito, ¿eh? O sea, es que están muy dopados. Muchísimo. Y mucha gente se quejaba de eso en Steam, en plan, es que los héroes, que puedes hacer las pantallas de la campaña solo con los héroes. Y en parte es verdad. O sea, hay veces que están muy OP. Esto lo han envenenado. Hay veces que están súper OP. Esa es la realidad. That's a long story. And regarding your first question, yeah, I have thought about that. Collier especially. Marvelous place with scholars. But then Rondar Lacane came along and offered me this opportunity. Makes sense. Y ya está, ahí termina la conversación. Vale, vamos a hablar con el fantasma. Ojalá podamos encontrar alguna solución pacífica a esto, pero no lo veo. A lo mejor hay que partirle la cara, ¿sabéis? Well then, Iskrim, can you ask him about the barrier? Yes. Vorzan Devlar, Zawa Yetu Van Yaras? Van Drax, Verzan Devlar. Punara Yuganza, Zawa Yetu Kanlar, No me entero de nada, tío. Namyan Kesnai, Devlar. Oh, I see. So? It's complicated, but I think I understand now. He's part of a defense mechanism, so to speak. Vale. His soul is bound to the city in order to protect it. Okay. I think he wants to be freed. Si lo liberamos, desaparecerá la barrera. And if we free him, will that banish the barrier? Well, the problem is he's not alone. There are still 3 more of his kind here in Mulandir, and unless we free them all, it won't get us any closer to the Nexus. Then we need to find them all. How do we free them? Well, that's the thing. I might have misunderstood, but I think we need to fight and, well, kill him. It's the only way. Blazes, this is so ironic. Here we are, the first sentient beings to walk this city in millennia, Y venimos and y nos lo now... cargamos. Well, if we want to enter the Nexus, I doubt we have a choice. Also, they don't exactly seem too happy here. I know I wouldn't if I'd been roaming a deserted city as living dead for millennia. Claro. I know. It's what they want. Lo siento. I'm sorry. Zalam Kar! Bueno, So, what's the pues vamos a plan? partirle un poco la cara, ¿no? Bueno,
se pueden hacer más que fácil. Ahí está. Cota de malla pesada reforzada y escudo de torre. A ver esa cota de malla. ¿Es igual que la que llevamos? Puede ser. What the? Something revived him. The Godstone. Imprint our rune on the Godstone. That might sever the connection. Ah, vale. Que hay que coger la... Eso es. Ya está. Sure. Ah, no, que revive otra vez. Pero ya he cortado la conexión, ¿no? Let's see. Ahora. Vale. What a waste. Let's see what he has on it. Fragmento de runa. A shard. Wait. Tahar, that rune LeCain gave you, could you show it to me? Sure. Esto no puedo Fascinating. They look alike. How is that possible? Good question. I suggest we take a closer look at it later in the Nexus. Now come. I'd like to get this pointless butchering over with as soon as possible. Vale. Pues vamos a eliminar a los otros vigilantes para poder entrar a este nexo. Y me gusta mucho la historia de este juego, tío. Estoy muy contento con él. O sea, es un juego que parecía muy poquita tela y que se le ha dado muy poca prensa. Pero a mí me parece que es una pasada de juego. Me encanta, os lo juego. O sea, estoy muy contento con él. Realmente contento. No sé cómo será luego. A ver si luego a lo mejor va para menos o tal. Pero de momento estoy muy contento. Hay que coger esto y activar esto. 2 more left. See if they also have a shard on them. Sí, tiene también un fragmento, por supuestísimo. Y el otro estaba aquí. Vale, vamos para allá. Me molaría mucho, tío, volver a gestionar ejércitos y tal, la parte de estrategia. Aunque la parte está así de rol y tal, hacen como interludios, ¿no? Tienen como capítulos, en capítulos que son de todo de estrategia, capítulos que son todo de rol. Está bien, ¿sabéis? Sin más. Podría ser mejor, en plan... Podría estar mejor hecho y que los capítulos se notara menos, que hay un cambio. Pero... me parece que está muy bien. Está muy enfadado. Nuestro personaje reparte muchísimo con esto, ¿cómo se llama? Ataque torbellino. Eso reparte, madre de Dios, que si reparte. Vale, ya está. Now would you look at that? One more soul to save. Sí. Coged las cosas. Fragmento de runa. Sello del gremio del creador. Más 5 de concentración. Undergas creó este anillo para completar el amuleto blasonando el gremio del creador de Leina. Es el símbolo definitivo de la armonía entre los miembros del gremio. El anillo mejora la concentración del lanzador, otorgándole más oportunidades de canalizar hechizos devastadores. Bueno, da concentración, no tenemos ningún mago. Así que tampoco nos interesa demasiado. Me imagino que... A ver, tenemos un mago realmente. Isgrim es una especie de clase híbrida. Es un chamán realmente. Me gustaría tener un mago puro. O sea que me imagino que habrá un personaje que será un mago puro más adelante. Quizás el orco que encontramos en el anterior vídeo. No sé cómo se llamaba. Te ha sacado hasta necrófagos. No me deja moverme. No nos deja moverme. No puedo tirarle habilidades, tío. No sé por qué. Este es más tocho que los demás. Tío, es que me está costando. Tírale eso. Me tira algo, tío. Me tira como un bufo y no me deja moverme. Me ha silenciado también. No me traéis bien, ¿qué pasa? Yes.
Ahí está. Ya Killed está. one of our heroes. Vale, Esgrima ha caído. Bueno, y ha caído More of también. This place is a bloody Ha graveyard. caído también Iria, tío. Un héroe caído. Vale, ahora los resucito. Si puedo. Porque estoy silenciado. Come on, don't die on us Ya now. no puedo, claro. Ah, me han jodido. No puedo tirar habilidades. Ah, mira, en esta, solo es en esa zona. Understood. Es en esa zona, tío. Aquí sí puedo. Ah, no, son ellos los que me producen la movida. Vale. Ok. Got it. Son ellos, tío. Creo que reaparecen en la piedra de Dios, de todas maneras, los compañeros. Un héroe muerto. Reviven aquí. Si no me equivoco. This is Míralo. bizarre. Ahí lo tienes. Resucitan allí los dos. Ah, vale, tenemos un número de vidas. Vale, cargas de resolución 4 de 6. No pasa nada. Para eso están las cargas. Nodachi, arma de 2 manos. Let's Curioso. see. Did you hear that? Yes. Curioso. Something shifted. We should take a look at No that tenemos la barrier. destreza. No, para nada. Ninguno de nosotros. amazing. Simply amazing. What? The city. Did you notice the vegetation is quite different from where we came from? Ya, eso es cierto. Hay And it's a lot palmeras y hay warmer. movidas. Exactly. Hay más calor And y it's tal. these canals. Would you look at that? It worked. I was half expecting the city to blow up in our faces. Destruye No, al golem de los wait. moldeadores. Do you hear that? Nihav's hammer. Hostia, este bicho. Un boss. Whatever's necessary. Un boss, además, en condiciones, ¿eh? Uf, estunea. Estunea y hace movidas, no me gusta. Esto hace daño a mi edificio, no a... Oh, not yet. Tira de la bola de fuego, esa es. Bueno, este hombre aprieta muchísimo, ¿eh? Se nota que ha subido un pelín la dificultad. Ha habido aquí una pequeña curva de dificultad. Pero bien, un poco... Pero este hombre aprieta que las flipas. That's the A way. ver, que ahí hace una habilidad que deberíais apartaros. Pero como tienen autoataque, como al final es que es un juego de estrategia, entonces tienen autoataque. Bueno, ahí mucho daño hemos hecho, la verdad. Da hostia, chaval. Aprieta, chaval. Madre que si aprieta este hombre. You'll regret this. Tírale ojo certero. Yes. Bueno, ya parece que va a caer, pero nos está costando matar a este hombre, ¿eh? Madre, madre. Ay, mierda, he tirado una poción de sanación que no quería, tío. A steel guardian. It must have been. They are one of the many creatures the Shapers created to keep their cities safe. Yeah, pues a como giant apretaba. walking armor with a bloody spiked club sure helped to ease their Poción de citizens' reanimación. Aumenta tus minds. cargas de Well, resolución máximo en 1. it's dead now, and the path is clear. Let's find out what's behind that door. Vamos a ver, ¿dónde estaba esto? ¿Está? Quizás no es el mejor momento para This way, utilizar eso, right? pero bueno, sin más. Nexus or not, there's definitely an impressive energy radiating Iria from podría ser behind maga, that eso es door. verdad. Kind of Pero es una unsettling, to be sanadora honest. realmente. So, Tahar, do you want to go in? Sí. Vamos para Yes. adentro. Just stay wary. We have no idea what to expect. The stone Bueno, doors fall a ver shut qué hay. behind you as you step through the overgrown arch, and you are met by an almost eerie silence. Yet you immediately feel a presence,
a power long forgotten, waiting for someone or something to wake it from its slumber. The Nexus must be nearby. Bueno, pues parece ser que hemos entrado. Incredible. Pues qué bonito, tío. So, this is the Nexus? The upper levels. We'll need to go further down to find the heart. Come. Yes. Bueno, Now aquí would tenemos you una look at piedra that? de Dios y deberíamos activarla. Eso es. Sure. Esta zona es preciosa. Sure. Me recuerda muchísimo a la arquitectura Protoss de StarCraft, ya os digo. Pero muchísimo, o sea, el mismo estilo. Es un rollo muy guay, tío. Está muy bonita esta zona, es impresionante, de verdad. El juego es que se ve muy bonito, esa es la verdad. O sea, el juego es un juego de estrategia y no tiene tanto detalle como podría tener otros tipos de juegos, ¿no? Pero el juego es que se ve... O sea, es espectacular, ya os digo. Vamos, esta zona va hasta menos FPS y tal de lo bonita que es, tío. La iluminación y las cosas. Mulandir, núcleo del nexo. To this day, Impresionante. the Shaper's magical and technological prowess remains unrivaled. One thing is clear. None of their marvels would have been possible without an incredible amount of magical energy. According to Iskrim, this is it. The heart of the Nexus. The source of the Shaper's power. O sea que esto es como la fuente de todo el poder. Bueno, ¿y esto? Es como un árbol, tío. Quedarse. Tenemos que ir para la otra parte. Es como una especie de árbol, tío. Sí, es un árbol. Es una especie de Well, árbol. blow me down with a feather. And here I thought this couldn't get any more impressive. Then I'm guessing we got lucky? This is the Nexus? Yes. We found Mulandir's heart. Examina la mesa de runas. So, as I said already to Har, if we're to find out anything about the bloodburn in this city, it'll be here. Do you see that massive pillar in the center? That's where the Shapers drew their energy from. They used it to Espectacular, tío, es communicate, to espectacular. store knowledge, to power the mechanisms in their city, and to build some of their most magnificent creations. Entonces también es una especie de So this archivo. is also some kind of archive? Well, not in the traditional sense. I doubt you'll find a lot of books here. Vale. Has dicho para Did you comunicarse. just say they used this place to communicate? Yes, apparently some Shapers were able to communicate with each other by thought alone. I've heard about that. But what does this Nexus have to do with it? Well, their telepathy wasn't an innate skill. It was something the higher castes learned through somehow joining their minds to that pillar. They were connected. Vale. Eso no me gustaría. I wouldn't want someone to be able to read my thoughts. Well, I don't think joining oneself to that pillar meant your mind was an open book. The mechanics were probably a bit more complex. Either way, I suggest we take a look around, see what we can find. Sí, deberíamos ver qué es esto. A ver. Nihav's hammer. Do you feel that? Energy. Seems there's still some left. Yeah. And what's that? Huh. Looks like some kind of anvil? Could that be where the Shapers forged their creations? Very likely so, yes. Wait. How about a little experiment? That strange rune Lacane gave you. Could I, borrow it for a moment? What for? As I said, a little experiment. These shards we found on the ghosts outside. I think I might be able to combine them with our rune. Anda. ¿Y eso? Adelante. All right. Go ahead. Thank you. Huh. Well, that's interesting. What? The runes. They look alike. So, Lacane gave us a Shaper rune? Might be, yeah. Dijo que era un regalo de Aoni. He seemed to think it was a gift from Aeonir. Huh. Interesting. Well, I personally don't believe in Aeonir handing out gifts to his followers, but as you can tell by the godstones all over the city, he played a role in the Shaper's faith too. So, technically, it could be both the Shaper rune and the gift from the Allfather. And you're still sure you want to do this? I am. It may take a while, so I suggest you take a look around in the meantime. Sure. At least we'll be out of the blast radius that way. Very funny. Vale, y sí que ni me ha dejado el grupo, vale. Explora el nexo. Bueno, pues vamos a explorar un poquillo, a ver qué podemos encontrar y tal.
realmente esta ubicación me parece enorme y me está dejando asombradísimo el juego. O sea, es que es brutalmente todo muy grande y tal, es muy espectacular. Me recuerda un poquito a la base que tienes en Pillars of Eternity, que es como un castillo antiguo que tiene unas zonas subterráneas enormes. Pues me recuerda un poco. Da un poco la misma impresión. Vale, hay puntos de interés. Understood. Me imagino que se puede venir aquí, ¿no? Will do. Es como una especie de mirador. ¿No? ¿No es un mirador? Sale luz, tío, de ahí abajo. No sé. Vamos a ver. You got it. ¿Qué más tenemos? Es tan grande la zona, tío, que me confunde un poco. O sea, así de claro os lo digo. ¿Esto qué es? Cambiar el grupo. Ah, cambiar el grupo activo de héroes. Ah, vale, son diferentes grupos, ok. Es como grupo 1, Sure. grupo 2, grupo 3, como estilo Warcraft y tal. Ah, mira, por aquí se puede entrar. Y hay como un pergamino aquí, la ciudad perdida. A ver. What's that? Looks like a map of Fiara. A very old one. Fascinante. So this is what the world looked like during the reign of the Shapers. That's fascinating. Indeed. You see those markings? Glyphs. They look like someone carved them into the stone. Can you make out what they say? I've been trying, but Yes. Yes, that's it. Over here, quickly! Ah, To this pues hay que day, ir para... The Shaper's magical ver and Ice Cream. technological prowess remains unrivaled. Vamos a ver. Isgrim? Ah, there you are. I was right. It worked. Look. I don't see anything. Just take a look. Here, Tar. What the heck just happened? What did you do? I don't know. The rune. It must have reacted to you somehow, Tahar. Yes, but why? What did you do to it? I joined it with the shards we found on the Ghost Watchers. I'm guessing that caused some kind of magical reaction when you, as the rune owner, touched it. So we're bound to the city now. No, of course not. But I think the rune got stronger. Still, I'll have to do more research on this. I can't help but feeling that these runes are an ocean and we've merely touched the surface. Isgrim se ha vuelto único del Let's just grupo. hope there isn't a monster on the bottom. Anyway, what now? We still haven't learned anything new about the Bloodburn or the song. That's right, we haven't. But while I was working on the rune, a thought occurred to me. Remember how I told you that some of the higher caste shapers were able to communicate by thought alone, by telepathy? Frankly, I believe that's exactly what the song is. Telepathy. You mean we're hearing the thoughts of a Interesantísimo. shaper? The shapers are extinct, so no. But it might be someone else using shaper magic or sort of mental echo. The memories of the dead. Vaya. Un eco mental. I'm not sure what you mean by a mental echo. Well, the shapers left all kinds of traces, didn't they? And those specters we fought on the surface are proof that their magic is still prevalent. Also, we know they use telepathy to communicate, so who knows? Maybe this song is just a lost, forgotten thought that somehow made it through the millennia. That's almost poetic. ¿Y de qué nos sirve esto? Be that as it may, how does that get us any closer to finding a cure for the Bloodburn? Because it tells us what has to be done next. Reactivate the Nexus. Why? Because it might allow us to do the same thing that the Shapers did. Join our minds to that pillar. We could connect to the collective subconscious of an extinct race, which then again could help us understand the song and its origin. Ah, vale. Suena intrigante. That sounds intriguing. How do we reactivate it, though? Good question. But I believe those two pedestals have something to do with it. I'm pretty pedestales? sure they're what used to be conjuring the energy of this place. And they're empty. So we need to find whatever was in there, don't we? A power source. Yeah. The only question is how. I think I have an idea. Let's get back to that map. I think Isgrim should take a look at it. Ah, vale. Al mapa que hemos encontrado antes, ¿no? Vale. Vamos a ver qué es.
Here we go. What do you make of this, Iskrim? A map of old Fiara. By Nehalf, this is incredible. Yes, but I was talking about those markings. They look as though they were added manually, don't they? I've started translating them already, but I'm stuck. Can you take a shot? Let me see. Saganar Zavuladun. Stones of... Wait. You're right. The stones of the essence and their location. Piedras de la esencia. Stones of the essence? So they are the power sources we're looking for. They must be, yes. But why would someone hide the stones and then mark their location? Who says someone hid them? Maybe they were just brought somewhere else. It's common knowledge that the last years of the Shapers were chaotic, and they might have had a good reason to abandon this nexus. Then maybe it's not a good idea to bring them back, don't you think? Well, the thing is, without the stones, we're stuck. We need this place up and running to understand the song. Even if my theory about it being telepathy is wrong, without power, we can't access the archive neither. Then we need to find them. Absolutely. And I suggest we start right away. Hold your horses. We're not getting these stones anytime soon. Why? Because if that map is anywhere near accurate, one of those stones is located in what's now Aeonir's Blade. No point going in there without an army. The Iron Falcons. Right. Iron Falcons? You don't know. The Iron Falcons are an order that is protecting the tomb of Foil Darg. They're fighting the world's end, so to speak. What about the other marking, Iria? Maybe... That one's even worse. This land where the marking points to doesn't even exist anymore. It's right in the Black Sea. Damn it, you're right. But, that doesn't necessarily mean that this island doesn't exist anymore, does it? Maybe the cartographers of our era simply haven't discovered it yet. We could build a ship, right? Sail there and find out. Yeah, maybe. But again, for that we need support. Someone who can provide us with influence, money, and at least some troops against whatever we'll face there. Not to mention the fact, Tahar, that your former general has probably already sent his dogs on us. La verdad es que sí. Ideas? What about that village mayor, Clara Farland? Didn't she tell us something about certain friends she has? True. And there was a shapeshifter. Yeah, though I still don't think this is a good idea. How about the Moorhair elves? You told me they're investigating the Bloodburn too, didn't you? Luchamos contra We ellos. fought them in Leonon. I doubt they'll be eager to cooperate. They know they made a mistake. That scryer, she snapped, and given General Noria's intentions, she wasn't even that wrong to do so. I'm pretty sure they'll listen to what we have to say, especially if they're struggling with the Bloodburn Vale, themselves. pues iremos también All a right. hablar con ellos. It might be worth a try. Well then, sounds like we have plenty of options, doesn't it? Where do we start? Orcos, elfos... Vamos primero a Clara Farlon, que es la que ya conocemos. Realmente lo que te da aquí a elegir es decir, ¿qué facción quieres primero que te apoyen? ¿Los elfos, los humanos o los orcos? Y bueno, al final tendremos que hacer las tres. Así que yo creo que la primera, porque ya la conocemos, y es yo creo que la que menos tenso va a estar, es la de los humanos, es Clara Farlon. Así que es la apuesta más segura. I think Clara Farland is our safest bet. She O sea, owes nos us. debe una True. también. We can still seek out the more here afterwards anyway. Claro. Or the orcs, if you really think this is a good idea. Sí. All right, then back to Farland's Hope, is it? Yeah. Let's take some more time to rest and get prepared. Muy bien. Vale. Termina como una fase. Una pequeña fase aquí. Interesante. Interesante. Ahora realmente lo que nos abre es un poco el gameplay que vamos a tener las próximas horas, ¿no? Nos dice, bueno, tenéis que hacer esto, tenéis que conseguir, digamos, estos apoyos para realizar esto, esto y esto, para invadir esta ciudad, para construir este barco y llegar a esta isla, y para esto y esto y esto, ¿no? Para conseguir esos pilares de energía para poder curar del hervor de sangre a la peña, ¿no? Para reactivar el nexo y curar a la peña, ¿no? Para saber cómo se cura a la gente. Entonces, realmente yo creo que la apuesta más segura es ir a hablar con Clara, con la de la alcaldesa, porque nos dijo, tengo amigos en altas esferas y tal, y probablemente eso nos lleve a conocer gente, humanos, que tengan pela, que tengan ejército, que tengan tal y pascual, que nos apoyen la causa, ¿no? Por otro lado, iremos luego a ver a los orcos, y yo creo que por último a los elfos, o primero los elfos y luego los orcos. Realmente el orden de los factores me imagino que no alterará el producto, y que simplemente pues necesitamos pues eso, que nos apoyen las facciones, conseguir ciertos apoyos. So, this'll be our base, won't it?
I guess so. Yes. Nihalf's hammer. How about a tad more enthusiasm? We're in the ancient city of the Shapers. Sí, If realmente es anything, nuestra we base. should feel honored. Well, let's just hope the city's defenses work better for us than they did for them. I'll take care of that. Above all, we need allies. We'll find them. Bueno, Mulandir, felicidades, has encontrado Mulandir. La ciudad sagrada de los moldeadores y tu base de operaciones. Durante tu viaje encontrarás nuevos individuos y facciones que podrán unirse a tu batalla contra el árbol de sangre. Todos ellos montarán un campamento en Mulandir o en el Nexo. Así que acuérdate de hablar con ellos de vez en cuando. No solo tendrán cosas interesantes que contarte, sobre todo tus compañeros, sino que podrás comerciar con muchos de ellos y te ofrecerán mejoras únicas para tus ejércitos. Vale. Got it. Vale, aquí está Tajar. ¿Y los demás? Que están en el interior y tal, hasta que nos marchemos. What's next? No sé dónde están. Pero bueno, el caso es, chicos, que yo creo que llevamos ya un buen ratillo jugando, así que vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo ya empezaremos a buscar a nuestros aliados. Como veis aquí, conseguir aliados elfos, humanos, orcos. Y consigue al menos un aliado, te dice, consigue al menos un aliado. Yo creo que vamos a intentar conseguir todos, ¿no? Yo creo que sería algo bonito. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Ya vamos avanzando un poquillo en la trama de este Spellforce 3. Estoy encantado con este juego, me encanta, me vuelve loco, os lo digo de verdad. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Dejadme un like si podéis, si os queréis, si os ha gustado el vídeo de verdad. Dejadme en comentarios todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima.